Pues hoy estaremos hablando acerca de lo que he aprendido de tecnología de la información aplicada a la educación. Mi nombre es Yerling Rodríguez Fortuna y mi matrícula es 2021-0414. Las unidades o los apartados que vimos son conociendo las TICs en la educación dominicana, las TICs como medios para la elaboración de recursos y utilizar y crear recursos tecnológicos. ¿Qué abarcamos en conociendo las TICs en la educación dominicana? Primero vimos cómo podría ser la educación del futuro, donde se nos mostró un video educativo acerca de cómo podrían utilizar las tecnologías para un mejor provecho de la educación. Luego nos fuimos a los avances tecnológicos de la educación dominicana, partiendo desde la creación de laboratorios digitales o aulas digitales hasta la implementación de las tecnologías en el sentido de las computadoras portátiles para tomar clases, entre otras cosas. Ahí también vemos lo que son los avances en las aplicaciones del currículum dominicano. Luego vimos lo que es un docente 4.0, donde se nos enseñó que para ser un docente completo debemos intentar mezclar todas las pautas que están disponibles, tanto los recursos pedagógicos tradicionales como los tecnológicos. Las políticas y estrategias TICs, las llamadas TICs, entendimos que eran las tecnologías de la información y la comunicación y que son recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución a través de los recursos electrónicos. A continuación tenemos el segundo apartado, que son las TICs como medio para la elaboración de recursos. Aquí tenemos la maravillosa web 2.0. Vimos un avance desde la web 2.0 hasta la web que utilizamos actualmente, donde antes los artículos solamente podían ser de lectura y ahora podemos expresar nuestras opiniones y tal. Tenemos el diseño de actividades para fortalecer la educación. Creamos un aula de Classroom para poder relacionarnos con los que son los medios a utilizar para poder ser buenos maestros. Creamos un aula con actividades y ahí mismo vimos cómo podíamos utilizar actividades de Google o herramientas de Google para poder fomentar y mantener activa la participación de los estudiantes. Luego vimos las herramientas de Office y cómo sacarle el máximo proyecto en clase. Aquí tuvimos una clase muy dinámica porque participamos de forma activa creando un resumen de los recursos de Google, así de Windows, perdón. Así pudimos aprovechar al máximo nuestro portátil o nuestra computadora. Luego vimos cómo utilizar Microsoft Word. A continuación vimos ejercicios en Excel para poder trabajar en un aula, para poder trabajar fuera de un aula. Estos recursos nos han servido tanto en el ámbito laboral como en el educativo, personalmente. Luego, a continuación, vemos cómo utilizar y crear recursos tecnológicos. Lo primero que vimos fueron las presentaciones virtuales, donde a mi equipo le tocó trabajar acerca de cómo mantener activa la participación en clases virtuales, pero eso tratamos de llevarlo tanto en el ámbito virtual como en el ámbito presencial. Creamos una cuenta de Eduplan. En mi caso, como yo lo hice a tiempo, yo sí pude crear la cuenta de Eduplan y pude navegar por la página y tal. Y fue una manera muy dinámica de tener información acerca de cómo es la educación dominicana, donde hay actualizaciones curriculares, hay actividades, hay talleres, hay un sinnúmero de información que nos ayudan a nosotros a ser un buen maestro. Luego vimos cómo crear un blog. El blog nos sirve tanto para dar clases o para intentar llamar la atención de los alumnos. En presentaciones anteriores
yo no lo mencioné, pero también aprendimos a utilizar herramientas de Google que nos sirvieron para, por ejemplo, crear portafolios con los estudiantes o formularios. Eh, en mi caso, la aplicación que yo investigué de Google o Hotmart fue sobre noticias, porque para mí es un poco importante saber qué está pasando en el mundo. Entonces, cuando intentamos que nuestros estudiantes estén actualizados con las cosas que pasan actualmente, ellos tendrán los conocimientos necesarios para poder argumentar y crear juicios críticos en base al aprendido. Eh, Hay un sinnúmero de cosas que aprendimos que eran extracurriculares con la maestra, como por ejemplo que la educación dominicana ha tenido altas y bajas y que una de las cosas que fomenta la educación dominicana es la creación de talleres para poder educar a los maestros en nuestros recursos tecnológicos. Entonces aprendimos que hay maestros que prefieren tener el método tradicional aunque esté obsoleto. Es importante recordar que para poder tener una muy buena educación hay que establecernos en la era que estamos y actualmente estamos en la era digital. Por eso, la mejor forma de trabajar en esta era es aprender a digitalizarnos. Muchas gracias, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya servido y